capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Segunda de Corintios 13, del 1 al 10. Y he titulado esta sección La responsabilidad del creyente. La responsabilidad del creyente. Nos vamos a dar cuenta de la preocupación de Pablo por esta iglesia en Corinto. Y es una preocupación válida que necesitamos considerar. Pero al mismo tiempo quiero abordar esta situación no desde la perspectiva del apóstol, el padre espiritual, quien está preocupado por ellos, sino desde nuestra perspectiva. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la preocupación de Pablo? Pablo está preocupado y tiene razón. Nos vamos a dar cuenta de ello. Pero quiero pedirte que consideres lo siguiente, la responsabilidad del creyente. Leamos, por favor, para que podamos ver la foto completa y después de eso lo vamos a analizar. Leyendo del versículo 1 al 10, 2 Corintios 13, dice: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Cristo Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La responsabilidad nuestra, iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Toma nota, por favor, de esto. Número 1, obedecer la autoridad. Obedecer la autoridad. Del versículo 1 al 4 nos vamos a dar cuenta de ello. Después, número 2, tenemos examinarse a sí mismo. Examinarse a sí mismo. Versículos 5 al 8. Y tercero, del versículo 9 al 10, vamos a hablar de madurar espiritualmente. Madurar espiritualmente. En esta sección vamos a aprender que tú y yo tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestra autoridad. Segundo, tenemos la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos. Y tercero, nuestra responsabilidad es madurar espiritualmente. Nota conmigo cómo Pablo, en el versículo 10, nos marca claramente que está preocupado. Por esto escribo, dice, os he escrito estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Pablo dice, yo no quiero ser severo, no quiero ser duro con ustedes cuando esté presente. Estoy ausente, no estoy con ustedes, les estoy escribiendo para que se pongan las pilas,
para que cambien las cosas que están mal. Y dice, lo hago conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Observan ahí el versículo 10? ¿Quién le dio la autoridad? El Señor. ¿Y para qué le dio esa autoridad? ¿Para destrucción? ¿Para qué? Edificación. No para destrucción. ¿Qué aprendemos de ese versículo? El Señor le ha dado a Pablo autoridad para que edifique la iglesia, para que la construya, para que la levante, para que la forme, no para que la destruya. Por lo tanto, cuando el apóstol está lidiando con el pecado, porque en esta iglesia hay pecado, la idea de lidiar con el pecado no es destruir, sino edificar. Lo que destruye es el pecado. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y el pecado debe erradicarse. Esta sección debe abrirnos los ojos y hacernos pensar, ¿soy o no soy? Quiero invitarte que un día medites en estas cosas. Pregunta, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Los que no levantaron la mano son tibios. ¿Cuántos dicen sí? Sí, necesitamos pensar. Un día de estos, agarra una florecita. ¿Te acuerdas cuando decías, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Cuántos hicieron eso? Sí. Yo lo hice también. Yo lo hice. En la primaria, ¿no? Ahí es donde comenzamos. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿Y no me quiere? Y ya cuando veíamos 3, 4, calculábamos que así no me quiere, tiramos la flor. Mañana comienza otra vez. Así debe ser también en la vida con Cristo. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas al final? ¿Ser o no ser? Ser. De igual manera, cuando esperabas que dijera, sí me quiere. Porque ese es el objetivo, eso es lo que anhelas, eso es lo que en realidad hay en tu corazón. Ser. Ahora tenemos que ser. El problema, hermanos, es que el pecado es algo que nosotros vamos a tener que lidiar. Para comenzar en la vida con Cristo necesitamos entender que somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno. No hay ni siquiera uno. El Señor te encontró, el Señor te alcanzó. Y Él te mostró la realidad de tu pecado. ¿Cuántos se dieron cuenta de la realidad de su pecado? ¿Cuántos sintieron temor ante esa realidad? Yo sentí el calor del infierno cuando escuché la realidad de mi pecado. Pero también escuché las buenas nuevas. Cristo Jesús murió por mis pecados. Y entendí en las Escrituras de que si yo pongo mi fe en Cristo, si yo creo que Él pagó por mis pecados y me arrepiento de todos ellos, el Señor me da vida eterna. Y cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de mente, un cambio de dirección. Tu vida va a mostrar si has puesto tu fe en Cristo Jesús. Porque el aceptar a Cristo implica el nuevo nacimiento, es andar en vida nueva, dejar de practicar el pecado. Primera de Juan capítulo 3 claramente dice, no te engañes. El que practica el pecado es hijo de ¿quién? Del diablo. No os engañéis, dice la Biblia.
Si tú eres hijo de Dios, tú y yo, hijos de Dios, no practicamos más el pecado. ¿Verdad que ya no practicamos más el pecado? ¿O no deberíamos practicar más el pecado? Por eso es que en esta sección Pablo, al final de los versículos que estamos estudiando, nos dice: debemos madurar espiritualmente. Porque estás sentado escuchando y dices: no debo practicar el pecado, pero esta mañana pequé. ¿De alguna manera? Quizás. O si la libraste esta mañana, ¿qué hay de ayer? A lo mejor la libraste ayer, pero ¿qué hay de antier? ¿Verdad que hay momentos en que de pronto algo ocurre? Y nos encontramos con la realidad de que el pecado existe aún todavía dentro de nosotros. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero eso no nos da licencia para pecar. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos ¿en quién? En Cristo. Por eso es que Pablo empieza a hacer una reflexión aquí, y quiero que noten conmigo en el primer asunto. Dice: obedezcan a su autoridad. En el versículo 1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. La tercera vez. Y nota, les presenta lo que la ley dice en cuanto a tratar con cualquier asunto legal. Por boca o testimonio de 2 o de 3 testigos se decidirá o se juzgará todo asunto. Pablo les está presentando el procedimiento legal para lidiar con todos los asuntos. Eso está escrito en la Biblia, hermanos. Eso está escrito en la ley. En Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Y dice el versículo 15 en Deuteronomio 19: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pablo solamente está refiriéndose a lo que el Antiguo Testamento dice en cuanto a juzgar una situación. En boca de 2 o de 3 testigos. En Timoteo, 1 Timoteo 5:19, Pablo le dice a Timoteo: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. O sea, debe haber clara evidencia y tiene que ser juzgado el asunto por 2 o más. Y Pablo les está diciendo a los corintios: miren, tenemos un procedimiento legal para lidiar con estas cosas. ¿Y cuáles cosas hay que juzgar? Nota lo que les dice en el versículo 2. Hay un objetivo del por qué escribió. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente. O sea, Pablo no está con ellos, pero por carta les dice unas cosas y les dice: imagínense que estoy ahí. Dice: lo escribo a los que antes, ¿qué dice ahí? A los que antes, hay pecado en el campamento. Hay pecado dentro de la iglesia. Y ese es el problema, hermanos, en nuestras vidas, que necesitamos tener al margen cuando consideramos nuestro cristianismo. El pecado. El pecado debe ser erradicado de nuestras vidas. Nuestra meta debe ser no practicar más el pecado. ¿Por qué? ¿Porque eso nos da vida eterna? No, porque somos hijos ¿de quién? De Dios. Y más adelante Pablo nos va a afirmar: Cristo está en nosotros.
Si todavía hay pecado en nosotros, y hablo de la práctica del pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tu presencia en este lugar no garantiza tu salvación. Lo que garantiza tu salvación es que tú hayas entendido bien el pecado, el arrepentimiento y el confesar a Jesús como Señor y Salvador. Así como la responsabilidad que esto lleva. Recuerden lo que le dijo Jesús a la multitud. Ninguno que va a construir una torre o pelear contra un ejército poderoso se sienta primero y lo piensa. ¿Tú construirías una torre sin pensarlo? ¿Te enfrentarías contra un ejército sin pensarlo? No. De la misma manera, no te entregues a Cristo sin pensarlo. Esa era la idea detrás de lo que Jesús está diciendo. El seguir a Cristo tiene un costo, hermanos. Es nuestra vida misma. Presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Tenemos que dejar de practicar el pecado, iglesia. Porque la Biblia aquí dice claramente, yo les escribo a los que antes pecaron. Escucha el 2, al final dice, y a todos los demás, que si voy otra vez, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? No seré indulgente. No se la voy a perdonar a aquel que esté pecando dentro de la iglesia. Lo vamos a sacar. ¿Qué piensan de eso? ¿Estará bien? ¿O está mal? Lo que Pablo está diciendo. No voy a ser indulgente. ¿Estará bien que nosotros estemos aguantando a una persona que deliberadamente está pecando y se dice ser cristiano? ¿Será propio eso, hermanos? No, no lo juzgues. Es que hay que tener paciencia. ¿Qué tal si cambia después? Hermanos, Pablo dice, voy ya por la tercera vez. Hermanos, ese es el problema en nuestros días. ¿Por qué la iglesia de Cristo Jesús está teniendo tantos estragos en nuestros días, hermanos? ¿Saben por qué es? ¿Saben por qué? Por el pecado. Por el pecado, hermanos. Oh, pastor, la iglesia está vacía, hay que hacer algo, unas televisiones nuevas, un mejor grupo de alabanza. ¿Por qué no mejora su predicación? ¿Por qué no se viste mejor? ¿Por qué no cuenta 2, 3 chistes para que la gente se sienta? No hable tanto del pecado. ¿Ustedes piensan que eso va a llenar la iglesia, hermanos? No. ¿Por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué los cristianos andan haciendo otras cosas que no? ¿Saben por qué es? Por el pecado. Por el pecado, hermanos. Es el pecado. Es el pecado. La práctica del pecado. El diablo es bien sutil, hermanos. El diablo es sutil y empieza a crear un ambiente de complacencia entre nosotros. Y eso nos lleva eventualmente a ser tolerantes. Tolerantes con el pecado. Y eso, hermanos, es un grave problema. Pablo dice, yo no voy a ser indulgente. Yo no voy a ser indulgente. Nota conmigo ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21. Nota la expresión de Pablo en el versículo 21 del capítulo 12 cuando habla acerca de este asunto que va a tener que tratar con ellos, pecado. Nota en el versículo 21 del capítulo 12, dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar, nota, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Y escucha esto, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han
cometido. Esa frase, hermanos, me lleva a pensar lo siguiente. Tengo que llorar, dice Pablo, por muchos que han pecado y no se han arrepentido. Hermanos, a veces cometemos pecado y no nos arrepentimos. La palabra arrepentimiento no quiere decir cometimos un pecado, hoy Señor discúlpame. No es un Señor discúlpame. La palabra arrepentimiento quiere decir que nuestra mente hemos decidido no volverlo a hacer, dejar de hacerlo. Hoy, pastor, ore por mí. Dios me sacó del alcohol y ayer los amigos me invitaron y me eché una cervecita. Ore por mí. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Es peligroso lo que acaba de hacer? Claro. Ok, vamos a orar. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Sí, pastor, estoy arrepentido. Perfecto, vamos a orar. Oramos. Y llega la próxima semana y me dice, pastor, ore por mí. La tentación fue tan grande. Y estaba solo en la casa y estaba viendo el partido de fútbol y de repente salió ahí y fui y me compré otra. ¿Realmente se arrepintió? ¿Ore por mí? ¿Sabes qué? No ora por ti. Es pérdida de tiempo. ¿Cuántas oraciones tengo que hacer antes de que decidas arrepentirte de verdad? Si realmente hubiera estado arrepentido, tan pronto sale ese comercial hubiera agarrado el martillo y ¡fuas! Contra la televisión. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Si la televisión te está llevando a hacer eso, destruye la televisión. Oh, pastor, ore por mí. Estoy viendo pornografía en el internet. ¿Estás arrepentido de verdad? Sí, pastor. Y vamos a orar. ¿Ok? Pero antes de orar, trae la computadora. Ponla ahí. ¿Tienes un bat? ¿Ok? Dale unos batazos. Y antes de orar, vamos a cortar el internet. ¿Ok? Nunca más compres una computadora. Nunca más pongas internet. ¿Estás realmente arrepentido? Sí, pastor. Ok, perfecto. Vamos a orar ahora. Hermanos, ¿cuántas oraciones tengo que hacer antes de que hagamos algo al respecto? Tengo problemas en mi matrimonio. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Ay, me enojo bien rápido. Perfecto, vamos a orar. Nunca jamás te vuelvas a enojar. Y de repente regresa la próxima semana. Pastor, volví a enojarme. ¿A qué estamos jugando, hermano? No, es que yo necesito consejería. ¿Qué clase de consejería necesitas? Necesitas unas cachetadas. ¿Eres o no eres? ¿Estás hablando en serio o no estás hablando en serio? ¿A qué estamos jugando aquí, hermanos? ¿Estamos jugando al Dios lleno de misericordia y de gracia y de bondad? No quiero decirte otra parte de Dios. El Salmo 5 dice que Dios aborrece al impío. Dios no ama a toda la gente, hermanos. Pastor, no diga eso. Claro, es la verdad, no te puedo mentir. ¿La Biblia dice que Dios ama al impío? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios ama al impío? La Biblia dice que Dios aborrece al impío. Que Dios entregó a su Hijo por todo el mundo, eso es otra cosa. Pero si tú no estás en Cristo, quiero decirte algo, no hay buenas nuevas para ti. Si tú no estás en Cristo, no hay un plan maravilloso para tu vida. ¿Sabes lo que hay para tu vida? El lago de fuego. ¿Pero por qué Dios va a hacer eso si Dios es un Dios de amor? Sí, pero la Biblia dice que también es un Dios de justicia. ¿Verdad que es un Dios de justicia? Por lo tanto, ¿nosotros vamos a ser indulgentes con el pecado? ¿Está bien que yo sea indulgente con tu pecado? ¿Que te tolere? ¿Está bien que tú toleres mi pecado?
¿Solo porque Dios es un Dios de gracia y amor? No, hermanos. El hecho de que Dios es un Dios de gracia y amor requiere que nosotros entendamos lo que el arrepentimiento es y la necesidad imperativa que hay que nosotros erradiquemos el pecado. Y no me digas, ay, pastor, es que es imposible dejar de pecar. ¿Es imposible dejar de pecar, hermanos? O sea, la que no queremos dejar de pecar. Hermanos, noten lo que Pablo dice aquí. Hay un problema aquí y yo quiero lidiar con eso, por lo tanto obedézcanme. 3. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Hey, los cristianos en Corinto están buscando pruebas si Dios está hablando a través de él. Dice, el cual no es débil para con vosotros. El cual no es débil para con. O sea que Cristo no es débil en su trato para con ellos. O sea, Pablo está diciendo, ustedes me están preguntando si Dios está hablando a través de mí, de que tienen que lidiar con su pecado. ¿Qué tal si Cristo estuviera aquí presente? ¿Sería indulgente Cristo? Hermanos, yo les pregunto, ¿Cristo sería indulgente? ¿Cristo toleraría tu pecado? ¿Toleraría mi pecado? No. Pablo dice, ¿ustedes están buscando una prueba de que habla Cristo en mí? ¿De que Cristo está hablando a través de mí para que traten con su pecado? Él no es débil para con vosotros. Él, si estuviera aquí, no andaría con sus cositas. ¿Se acuerdan cuando entró Jesús al templo con un azote de cuerdas? ¿Por qué entró de esa manera, hermanos? ¿Han convertido la casa de mi padre, que debe ser una casa de oración, en cueva de qué? De ladrones. ¿Verdad que sí? Josué, le dice Dios, no agarre nada, destruyan todo. Y de repente acá se encuentra una ropita ahí, se encuentra otras cositas, ¿y qué hace? Desobedece a Dios. ¿Y qué pasó con Josué en la próxima pelea? ¿Ganó o perdió? Perdió. ¿Por qué? Porque Dios no toleró la desobediencia. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira cuando mintieron? ¿Qué le pasó? Cayeron muertos, ¿no es cierto? Primero cayó muerto ¿quién? ¿Y después? Los dos salieron muertos. A veces la gente dice, oh, a mí me gustaría que Dios obrara como obraba en el libro de los Hechos. Esos grandes milagros y señales. Ufala, no sabes lo que estás diciendo. Imagínate cuántos de nosotros caeríamos muertos aquí. ¿Te imaginas cuando estamos cantando, yo me entrego a ti, ¿verdad? Y todo lo que soy te pertenece. ¡Pum! Por allá cae uno. Y ¡pum! Por allá cae otro. Y no va a ser porque el Espíritu los tiró. En lugar de tener un ministerio de catchers, de esos que ¿cómo se llama? Cachadores, ¿no? ¿Verdad? Que atrapan a los que el Espíritu Santo tira, aquí habría un ministerio de camilleros para muertos. Tendríamos una funeraria a nuestro lado. Y habríamos 3 o 4 nada más. ¿Entiendes lo que quiere decir? No te metas a la iglesia porque esa es cosa seria. Ahí, si eres, vives, y si no eres, te mueres. ¿Eso ayudaría un poquito a purificar la iglesia de Cristo Jesús en nuestros días, hermanos? No, créeme lo que sí. ¿Cuántos vendrían? No vayas ahí, porque ahí Dios opera como en el libro de los Hechos. ¿Oh sí? Sí, ¿te acuerdas de Ananías y Zafira? Sí, ahí si no eres en serio te mueres. Ahora Pablo dice, ¿ustedes están preguntando que si Dios está hablando a través de mí? ¿Ustedes no quieren que si Cristo está hablando a través de mí? ¿Ustedes están cuestionando si Cristo habla a través de mí? Ustedes no quieren tener a Cristo personalmente entre ustedes. Él no va a ser débil, Él no va a ser fácil con ustedes. Nota lo que dice en el versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿verdad que sí lo notaron a Él como una persona débil? Oh, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. ¿Y no se burlaron de Él? ¿Pero qué estaba haciendo nuestro Señor Cristo Jesús? Estaba cumpliendo la voluntad de Dios. A Él no le importó qué dijeran los demás, cómo lo consideraran.
él estaba haciendo la voluntad de ¿quién? Dios. Tus amigos te van a llamar cosas, ¿verdad? A nosotros cuando éramos jovencitos, si no queríamos hacer algo malo, nos decían, oh, eres un marica. No sé cómo decían en tu rancho, ¿verdad? Pero nos decían esa palabra y para nosotros esa palabra era como ofensiva. Y nos provocaban con esa palabra para que nosotros hiciéramos algo malo. Y la gente te va a decir así, eres un débil, eres un tonto, disfruta tu vida, ¿eso para qué sirve? Y esto y lo otro. Y te van a tachar de una persona débil de mente, débil de voluntad, etcétera. ¿Sabes qué? Jesús dice aquí, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder ¿de quién? De Dios. El poder de Dios, hermanos. Cristo Jesús fue resucitado de la tumba con poder. Y fue el poder de Dios. Y quiero decirte una cosa. El mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de Nazaret es el poder que te va a resucitar el día de mañana. Pero tienes que estar en Cristo Jesús. Tenemos que estar en Cristo Jesús, hermanos. Y tenemos que lidiar con este asunto llamado pecado. Este llamado arrepentimiento que Pablo ha mencionado tiene que ser considerado en serio, hermanos. Si de pronto estás haciendo algo malo y no tienes ningún remordimiento al respecto y no hay nada que te esté llevando a arrepentirte y llorar delante de Dios inconsolablemente por lo que hemos hecho contra Él, algo está mal, hermano. Algo está mal. ¿Estás conmigo? Si para ti el pecar es algo normal, si para mí el pecar es algo normal y llegamos aquí a la iglesia, sí, Señor, perdóname, la semana hice esto y esto, pero gracias por tu misericordia. Hermano, estás jugando y estás en peligro. No es la conducta apropiada para un cristiano. Tan pronto nosotros pecamos, deberíamos correr al closet o correr a ese lugar donde nosotros nos encontramos con Dios todos los días y llorar inconsolablemente porque hemos hecho algo contra Dios. Si es que en verdad profesamos amar a Dios. ¿Qué impidió que José cometiera adulterio con la esposa de su jefe? ¿Que la señora estaba fea? ¿Eso causó que no lo hiciera? ¿Porque había alguien espiando? ¿Porque había cámaras en el lugar? ¿Qué impidió que él no lo hiciera, hermanos? Temor a Dios. El temor a Dios no era el temor a su jefe, no le tenía miedo a su jefe, no le tenía miedo a la señora. No se tenía ni siquiera miedo a sí mismo, él le tenía miedo ¿a quién? A Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hablo de temor, hermanos, no estoy jugando con esa palabra. No, para mí no es, es ese respeto reverente. No, hermanos. Temor es temor. Tener miedo. El pensar horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso José se echó a correr. No porque lo que tú pienses le ayudó. No era porque se sabía de memoria muchos versículos. Ni porque había hecho un voto personal de castidad. Nada de eso, hermanos. Ni siquiera porque traía un anillo de castidad y espérate hasta que Dios te la mande, ¿no? No traía nada de eso, hermanos. Él en su corazón tenía temor por Dios. Por eso es que el Señor estuvo con él de una manera poderosa. Nota, dice el 4, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, en esta sección del versículo 1 al 4, nos damos cuenta que Pablo le está diciendo, obedezcan lo que le estoy diciendo. Obedezcan. Saquen a esos que están en pecado. O esos que están en pecado, arrepiéntanse antes de que yo llegue donde están ustedes. Ahora nota en el versículo 5 al 8, número 2, examinarse a sí mismos. Y eso es algo que tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que autoexaminarnos. Esa es nuestra tarea. Nota en el versículo 5 al comenzar, dice, examinaos a vosotros mismos. Leámoslo juntos, 1, 2, 3. Examinaos a vosotros
mismos. Una vez más, examinaos a vosotros mismos. Nota en el versículo 5 después, si estáis en la fe, dice, probaos a vosotros mismos. ¿Están ahí conmigo? Digámoslo juntos, probaos a vosotros mismos. Una vez más, probaos a vosotros mismos. Examínate y pruébate. Examínate y pruébate. Tenemos tú y yo que pensar, meditar. Y quiero invitarte a que lo hagamos todos los días. Todos los días. Esto es imperativo. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere levantarte de una manera poderosa como un instrumento en sus manos. Dios me quiere usar. Dios me quiere llevar a ese nivel de madurez espiritual increíble. Pero yo tengo que empezar a examinarme a mí mismo. Todos los días. Agarra un cuaderno junto a ti, un lápiz, una pluma, algo ahí sentado y examínate, Señor, ¿en qué fallé ayer? Toma nota de eso y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ora para que Dios erradique eso de tu vida. Y se acabó. No es, voy a pedir la cadena de oración que oren por mí, o voy a pedirle al pastor que me dé una consejería. Nada de eso. Tú puedes terminar esas cosas, hermano. ¿Verdad que sí? Así como los malos hábitos. Tú puedes erradicarlos. Está en tus manos deshacerte de esos malos hábitos. Así también, Dios te ha dado de su Santo Espíritu. Dios te ha dado su palabra. Dios te ha dado la oración. Dios te ha dado un montón de hermanos que están a la par tuya, dando ejemplo de cómo se debe vivir la vida en Cristo. ¿Qué necesitas para dejar de practicar el pecado? ¿Qué necesito yo? Todo lo tengo. Dios me ha dado todo lo que yo necesito. Su Espíritu Santo está en mí. Cristo Jesús está en mí. Y en ti también. Lo que tú tienes, yo lo tengo como cristianos. Hermanos, ¿qué impide que nosotros dejemos de practicar el pecado? Examinémonos. Pablo dice aquí, examinaos a vosotros mismos. ¿Recuerdan cuando en 1 Corintios capítulo 11, Pablo está hablando acerca de la mesa del Señor, el tomar del fruto de la vid, el comer del pan? ¿Se acuerdan de esa sección en 1 Corintios 11? Pablo les dice en el versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y en 1 Corintios 11, 28, Pablo dijo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice, antes de que comas el pan, antes de que tomes la copa, pruébense a sí mismos. Consideren su vida, ¿son o no son? Mira, es mejor decir no soy. Es mejor. De todos modos, el Señor sabe que no eres. Al único que estás engañando es a mí. Si yo no soy, al único que estoy engañando es a ti. Y a mí mismo. Mejor hay que irnos al mundo y vivir nuestra vida en el mundo como querramos. Porque al final del día, de todos modos, ahí vamos a terminar. ¿No creen? Pero si estamos aquí, como cristianos, como hijos de Dios, vivamos la vida que Dios nos ha dado. Esta vida es mejor, hermanos. Esta vida es una vida de bendiciones. Esta vida tiene un futuro glorioso. La casa de mi Padre, Jesús dijo, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, yo estoy esperando ver mi casa allá en el cielo. La morada que Dios me va a dar. Estar con Él para siempre, hermanos. Y eso no se compara con nada de lo que yo pueda disfrutar aquí en la vida que tenga que ver con el pecado. Hay muchas cosas aquí en esta vida que podemos disfrutar sin nada que ver con el pecado, hermanos. ¿Verdad que sí? La gente dice, los cristianos son bien aburridos. Si tú supieras.
Si tú supieras, los aburridos son ustedes. Porque tú tienes que emborracharte para entretenerte. Tú tienes que hacer un montón de cosas para entretenerte. Nosotros nos entretenemos sin abusar nuestro cuerpo, sin abusar nuestra mente. Disfrutamos la vida que Dios nos ha dado. ¿Acaso no es cierto, iglesia? Ahora, si tú no quieres vivir plenamente tu vida aquí en la tierra porque has hecho un voto de monje, pues gloria a Dios, ¿verdad? Enciérrate en el convento y vive tu vida para Dios así. Si así eres feliz, gloria a Dios. Pero hay tantas cosas tan hermosas. ¿Hoy acaso no es hermoso día, hermanos? Para caminar en el parque, para ir a la playa, llevar a tu familia a comer, a donde sea. Sentarte a ver en la casa un programa de televisión que edifique. ¿No es cierto? Una buena película cristiana, con un montón de palomitas. Cómete todas las pizzas que quieras. Después de la iglesia, todas las pupusas que tú quieras. Disfruta tu vida, hermano, ¿no es cierto? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide, hermanos? Pero tenemos que autoexaminarnos, dice Pablo aquí, examínate a ti mismo. Esa es la tarea, examinarte. ¿Cada cuándo lo debemos hacer? Yo pienso, hermanos, que todos los días. Ahora, nota en el versículo 5, después de que dice examínate, ¿cuál es el propósito? ¿Qué voy a examinar? Dice, si estáis en la fe. ¿Si estáis qué? En la fe. Hermanos, ¿estamos en la fe? ¿Estamos en la doctrina? La doctrina es todo lo que Dios tiene que enseñarnos. ¿Realmente yo estoy siguiendo lo que la doctrina de Dios me está enseñando? ¿Estoy en la fe? Ahora, en el versículo 5, hablando de examinarnos, nota, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Hermano, la Biblia te está invitando a que te conozcas. ¿No te conoces a ti mismo? Yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios. Él le dice, autoexamínate. Fíjate si estás siguiendo la fe, la doctrina, la palabra, lo que la Biblia dice. Porque debes conocerte. ¿Quién eres tú? Tú ya no eres un ser humano común y corriente. Tú eres otra persona. Fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Él te hizo rey y sacerdote. Somos sus hijos. Te dio la autoridad de ser llamado su hijo. Y nota lo que dice en el versículo 5. O no os conocéis a vosotros mismos. Y nota que Cristo Jesús, subraya eso. Cristo Jesús está en ¿quién? ¿Quién está en ti? Cierra los ojos por un momento y piensa, ¿quién eres tú? Cierra tus ojos por un momento. Ahí, dentro de este cuerpo, se encuentra Cristo Jesús. Amén. Abre tus ojos. Mientras tú estás mirándote a ti mismo, aquí adentro está Cristo Jesús. Aquí está adentro. ¿Sí o sí? ¿Está o no está, hermanos? Ahí dice, a menos que ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿A menos que qué? Si tú me dices, oh, pastor, yo no puedo dejar de pecar. ¿No puedes dejar de pecar? Hay un problema. Lo más seguro es que estás ¿qué? Reprobado. ¿Reprobado en qué? ¿En tu intento de dejar de pecar? No, no estás en la fe. Cristo no está en ti. No estás reprobado en que no puedes dejar de pecar. No has fallado en tu intento. Lo que pasa es que una persona sin Cristo no puede intentar dejar de pecar porque no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque está bajo la autoridad del pecado que hay en él. Pero si tú ya estamos realmente en Cristo Jesús, eso es otra historia completamente diferente.
¿Cuántos estamos en Cristo Jesús aquí? ¿Y sabes qué? Cristo está en ti. Así es que es tiempo de empezar a hacer nuestra autoexaminación. Y la meta es, mientras me estoy autoexaminando, ¿estoy viviendo mi vida de acuerdo a la fe? ¿Estoy siguiendo lo que Dios dice? Y no me salgas con que, ay, pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Híjoles. Esa es la excusa más chafa que puedo encontrar en la vida. ¿Qué parte no entiendes de la Biblia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos no entendieron eso? Levanta la mano si no entendiste. Gracias a Dios, porque si no pueden dar cachetadas. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué parte no entienden? No matarás. ¿Cuántos no entendieron esa? No codiciarás. ¿Cuántos no entendieron eso? ¿Verdad que sí podemos entender la Biblia? Lo que pasa es que no la leemos. Ese es el problema. Y queremos justificar nuestra desobediencia bajo el título o el emblema de no entiendo la Biblia. Hermano, no la lees, eso es lo que pasa. No la leemos. Entonces la Biblia dice aquí, no te conoces a ti mismo, que Cristo Jesús está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. Ahora, en el versículo 6, hablando de del examinarse, nota, dice, examínense si estáis en la fe, Cristo está en vosotros. Y Pablo habla de sí mismo en el 6, mas espero que conoceréis o que sepas que nosotros, ¿qué dice Pablo? No estamos reprobados. Pero dice él, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Hermano, estamos examinándonos. Estoy yendo a través de mi vida personal. ¿Cómo estoy en mi desempeño como cristiano? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la fe? Si estoy fallando en algo, tengo que erradicar eso de mi vida ahora, no mañana, hoy. Y tiene que venir acompañado de un arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir, nunca jamás lo voy a volver a hacer. Y en el proceso debo estar orando para que no haga cosas malas. Hermanos, ocupa que tu vida, en mi vida, esté bañada de oración. Y al mismo tiempo quiero pedirte algo. Ora por mí para que no haga cosas malas. Voy a orar por ti para que no hagas cosas malas. Necesitamos protegernos unos a otros. Agarra a tu esposa y a tu esposo. Agárrense las manos. Señor, que mi esposa no haga nada malo en la vida. Padre, que mi esposo no haga nada malo en la vida. Agarra a cada uno de tus hijos. Señor, que este niño no haga nada malo en la vida. Recuerdo que mi esposa agarraba a mi hijo, estaba dormido y ahí en la cabeza decía, Señor, cuida a este niño que no haga nada malo. Y mi hijo dice, ¿qué pasa? Pero ¿saben qué? Años después, mi hijo cuando estaba en la universidad decía a su madre, mamá, dice, todas las cosas que me decías cuando yo quería hacer algo, me las quitabas, dice. Algo no me dejaba, dice. Y mi esposa le decía, es que todo lo que te oré en la cabeza y agarra a cada uno de tus hijos, así pon tu boca en la cabeza y dice, Dios, protejo a este escuinclo. Cuida a este chamaco que no peque contra ti. Pastor, no me abre la puerta, ¿para qué abre por él? Pídele a uno de los hermanos o tú mismo, si quita la puerta del cuarto y métete donde esté y pone las manos ahí al niño, ora por él para que no haga nada malo. Porque el pecado lo va a destruir, hermanos. El pecado nos va a destruir, ¿verdad que sí? Por eso dice en el 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Nota, no para que nosotros aparezcamos aprobados, o sea, no me va a beneficiar a mí nada que tú te portes bien. No hay ningún beneficio para mí. ¿Mi desempeño va a afectar tu desempeño, hermano? No debe. Yo ya no voy a la iglesia porque el pastor cayó. Entonces, ¿que el pastor era tu salvador? ¿Él murió por ti en la cruz? No, hermano. Tú podrás hacer lo que tú quieras. Toma tus mejores decisiones, pero lo que tú hagas no me va a afectar a mí en mi vida personal como cristiano. Si tú decides apartarte de Cristo,
Es tu problema y el del Señor. Yo voy a seguir con Cristo. Y si yo decido apartarme de Cristo y me voy al mundo, hermano, quiero darte un consejo. Tú sigue con Cristo. No te fijes en lo que yo pueda hacer o no o quiera hacer. Ese es mi problema con Dios. Dios me va a juzgar a mí y que así sea. Amén. Ahora, no estoy diciendo esto para no juzgar a los que están pecando dentro de nosotros, sino en el claro entendimiento que al final del día, lo que haga una persona o no haga una persona no va a afectar a nosotros. Cada uno de nosotros, hermano, tiene una responsabilidad personal. Por eso es que dice aquí, no estamos orando que hagan cosas malas, que no hagan cosas malas, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis ¿qué? Lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados. Dice, porque nada podemos contra la, sino por la. Nota, nada podemos contra la. Ningún pecado que podamos cometer contra Dios puede justificarse en la palabra de Dios. Por lo tanto, no tratemos de usar la palabra de Dios para justificar lo malo que estamos haciendo. No puedes ir en contra de la verdad. Lo que sí puedes es ir por la verdad, vivir la verdad, seguir la verdad. Pero no luches en contra de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Ir en contra de la verdad es esclavizarte una vez más en el pecado. ¿Y para qué? Dios ya nos sacó de ahí, ¿no creen, hermanos? En la parte final, tú y yo, responsabilidad, obedecer a nuestra autoridad, especialmente cuando nos está corrigiendo el pecado que hay en nuestras vidas, examinarnos a nosotros mismos. Pero nota, punto 3, madurar espiritualmente. Versículo 9 dice, por lo cual, Pablo hablando, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos, escucha esto, ¿por qué está orando Pablo? ¿Por vuestra qué? Perfección. Está Pablo orando para que ellos sean perfeccionados. Y para poder entender eso tenemos que ver la palabra en sí misma. Vuestra perfección. Estamos hacia la perfección. Iglesia, cada día debe ser mejor. Tú y yo tenemos que tener esto en mente. Estoy caminando hacia la perfección. Y algunos de ustedes han caminado conmigo ya por mucho tiempo en este camino. Y los veo más perfectos. Y la palabra perfección. Hay un versículo en Mateo 4:21 en donde la palabra se usó. Y esta palabra nos va a dar una idea de lo que es la palabra perfección. Mateo 4:21. Escucha lo que dice el versículo. Pasando de allí, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Jesús está viendo a Jacobo y a Juan, a estos dos que eventualmente fueron sus discípulos, y dice que los vio en la barca de Zebedeo su padre. ¿Y qué estaban haciendo esos dos, Jacobo y Juan? Dice, remendaban sus redes, y los llamó. Jesús llama a esos dos. ¿Qué estaban haciendo? Remendando sus redes. Es la misma palabra, remendar, es la misma palabra que Pablo usó en Corintios para decir que estamos orando por vuestra perfección. En otras palabras, estamos orando para que sean remendados. Imagínate, es como si tu vida fuera una red de pescar. ¿Sirve si está toda agujerada, hermanos? No, tiras la red y con tanto agujero los pescados se van a ir por allí. Ahora, se rompe la red con el uso, ¿no? ¿Y qué es lo que los pescadores tienen que hacer? Los pescadores tienen que remendar esas redes, volverlas a reparar para que sean útiles. Y eso es lo que es perfección. A través de las Escrituras, cuando tú estás leyendo la Biblia, te estás remendando a ti mismo.
Esta red tiene muchos agujeros. ¿Verdad que sí? Algunos de ustedes tienen muchos agujeros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir cosiendo uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, todos los días, porque este cuerpo, esta mente, esta voluntad, todos los días está siendo usada en el mundo. Y de repente se rompe. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dejarla rota? No, reméndala otra vez y vuélvela a remendar y remiéndala más, de manera que siempre se mantenga útil, porque dijo Dios que nos iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Él te quiere usar a ti y a mí, pero no nos puede usar si no estamos caminando hacia esa perfección. Lo que nos pasa, hermanos, es de que tenemos un agujero por acá y en lugar de que lidiemos con eso, nada más estamos orando al respecto, pero eso es una oración falsa. No estamos haciendo nada. Deja de orar y ponte a remendar la red. Más acción y menos oración, hermanos, cuando se trata de lidiar con el pecado. ¿Estamos? Sí, voy a orar para que no haga cosas malas, pero cuando yo detecto que hay algo malo, ora para que no lo vuelvas a hacer, pero nunca más debes orar por ese mismo asunto. Debemos remendar la red, hermanos. Y Pablo dice, oro para que vuestra vida sea perfeccionada. Nota lo que dice después en el versículo 10. Otra cosa más. Pablo dice, oro para que por vuestra perfección, y por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Edificación. Y no para destrucción. Estamos yendo hacia la perfección a través de la edificación. Hermano, lo que yo te comparto no es para destruirte. Mi intención no es mandarte al infierno. Pero mi intención es que nos mantengamos santos delante de Dios. Porque Dios ya nos santificó en la cruz por medio de Cristo Jesús. Guardemos nuestra santidad y remendemos la red a través de la edificación mutua. Si tú me ves que estoy haciendo algo equivocado, si mi conducta no es la apropiada, corrígeme, edifícame. No me destruyas con tus palabras, edifícame con tus palabras. Cualquier cosa que tú notes en cualquier hermano, cualquier hermana que esté fuera de la fe, tienes la autorización de Dios para edificar a ese hermano. Porque no decirle nada es abandonarlo a su destrucción. Y no queremos eso. Queremos mantenernos todos hacia la perfección, edificándonos mutuamente. Así es que, familia, quiero instarles, suplicarles a que consideremos mantener el curso de nuestras vidas como cristianos con mucha responsabilidad. Obedezcamos lo que el Señor está diciéndonos. Cualquier pecado que haya, fuera. No seamos tolerantes con nuestro propio pecado. Examinémonos a nosotros mismos. Veamos dónde estamos. Evalúate, califícate, corrige todo lo que esté mal, aplaude todo aquello que esté bien y continúa creciendo espiritualmente. Lee la Biblia, ora. Esos dos ingredientes combinados todos los días en tu vida garantizan que tengas conciencia espiritual de lo que tú tienes que hacer y te permite la oportunidad de escuchar la voz de Dios para una mejor dirección en este mundo en el cual vivimos. No podemos decir Dios es el capitán de mi vida, sino oro
y si no leo la Biblia? Si no oras ni lees la Biblia todos los días, deja de decir que Él es el capitán de tu vida. Porque la verdad de las cosas es que tú eres el capitán de tu propia vida. Hagamos cosas que sean ciertas. Busquemos ser hombres y mujeres responsables ante Dios de lo que hemos prometido hacer, seguirle con todo nuestro corazón. Amén. Él está contigo. Él está en ti. Él está por ti. Y quiere lo mejor para ti.